Alegoría, ficción que presenta un objeto al espíritu de modo que despierte el pensamiento de otro objeto. Obra o composición literaria o artística de sentido alegórico. Programación predictiva, Furia Titanes, parte 6. Hacia el final de la quinta parte adelanté la idea que tanto Zeus y Hades representan una dicotomía. En el filme, parte del conflicto es el juego de poderes entre ambos hermanos. En sí está la manera en que ambos luchan por la hegemonía sobre el reino y los mortales. El pícaro divino. Nuestro personaje Hades en el texto hace el papel de pícaro divino. Por un lado siempre planea estratagemas para derrocar a su hermano. En el primero le hizo la treta de que íbamos a usar el Kraken, y al final toda la devoción o el miedo, esa energía se fue hacia el poder, no de Zeus sino hacia Hades. Y ahora está aliado con Cronos, el padre que los devoraba. Entonces todo con tal de tener hegemonía sobre el resto del Olimpo. Por el otro, este es capaz de conmoverse ante el amor que le tienen a sus hijos a Zeus, particularmente Perseo. Al final, este regala parte de su poder a su hermano para enfrentarse a Cronos, cuando está a punto de morir Zeus. Sin embargo, en otras tradiciones su papel no era tan ambiguo. En realidad se le empieza a asociar con ciertas características siniestras. Como exploramos las características de la plutocracia, la mayoría de estas son aspectos negativos o negados de nuestra propia psique, tanto en el micro como en el macrocosmos. Igualmente, otros estudiosos lo asocian de este modo. Por ejemplo, habla a Marsilio Ficino, un neoplatonista, que describe a Hades como un demiurgo sublunar. Entonces aquí estamos ya pasando de la mitología clásica, y empezamos a usar que ese nombre está siendo referenciado por otras mitologías, y en este particularmente el neoplatonismo o incluso la gnosis, los gnósticos. Este lo describe como un sofista demoníaco con muchas cabezas, un mago, un encantador, un ilusionista de imágenes y reflejos, uno que cambia de formas de él y otros, un poeta en su manera de ser y no ser, un Plutón real. El artífice. Es interesante notar estas características. En nuestra presentación, Los Payasos, exploramos el arquetipo del pícaro divino, quien es un bribón. Usualmente es el miembro del panteón, en otras instancias está fuera de este, y ahí vemos que Hades es realmente parte del panteón, pero fue relegado al inframundo. Literalmente no vive en el Olimpo. Entonces, a pesar de que pertenece a la generación de los Olimpos, él pasa a ser lo que se conoce una deidad catónica, porque vive en el inframundo, y parte de los ritos que se le daba a Dispater o a Displutón se le clasificaba no como apolíneos o olímpicos, sino como catónicos. O sea, tiene los dos pies puestos en ambos mundos. Y también que, volviendo a lo que es el pícaro divino, esta vez está en contra del panteón, y vemos que Hades viene y va, y a veces es aliado, a veces no. Entonces siempre el pícaro divino o el artífice está metiendo en aprietos al resto de los dioses. Por ejemplo, en las mitologías, más todos los ejemplos tienen características comunes como las tretas, triquiñuelas, carcajadas o acertijos para conseguir lo que quiere. Eso con respecto al pícaro divino.
Por un lado, dioses como Odín o Zeus usan su autoridad, fuerza física o incluso armas poderosas para conquistar o mantener su hegemonía. Por ejemplo, en el filme tenemos el arma legendaria de la lanza del Triumph, que es la mezcla del rayo, el vidente y el tridente, la única arma disponible para vencer a Cronos. Por el otro, este arquetipo del pícaro usa la astucia, la tecnología o ingenios para conseguir lo que quiere. Es curioso porque en nuestro texto parte de estas características se comparten con Hefesto, aquel que de hecho diseñó las armas de poder de sus hermanos. Y él mismo fue... le hicieron una triquiñuela porque le quitaron los poderes. Pero él era un artífice, digamos, el personaje de Hefesto compartía parte de esto. Sin embargo, las otras características las tiene Hades. Entonces, usualmente el mito no cae siempre sobre un solo personaje. Puede ser incluso varios que comparten o tal vez solo tienen ciertas características conforme al mito. Entonces, no es a rajatabla o blanco y negro cuando uno estudia ese tipo de mitos. El pícaro usa la bufonada para asombrar o sobrecoger a su víctima. Adicionalmente, este no es totalmente bueno ni malo. En cambio es ambivalente, o mejor dicho, cuando le conviene. Justo como los payasos de la presentación que hice yo. Sin embargo, Hades rompe con el esquema del payaso, porque Hades es todo menos payaso. De hecho, como explicamos anteriormente, se le escribe como severo y oscuro. Pero sí comparte ciertas de las otras características, que siempre está haciendo estratagemas, está planeando algo, está haciendo asociaciones, a veces es bueno, a veces es malo. Entonces, por ahí, y muy importante, en la mitología, él tenía una capa, un manto mágico que lo hacía ser invisible. Entonces, a pesar de que no utiliza la payasada, sí utiliza como otros métodos para sobrecoger a su víctima o asombrarlo. El demiurgo. Hades, como dije, tenía también esta capa de invisibilidad. Igualmente, o más bien adicionalmente, los gnósticos asocian a al Hades como el lugar donde reside el demiurgo. Entonces, como dije, el Hades en la antigüedad clásica y más tarde en la época helenística está como referencia para algo más que todo, tal vez un poco más negativo. En su libro Baphomet, Tracy Twyman describe lo siguiente: en la pista de Sofía, el demiurgo no es de ninguna manera un tipo opuesto, siendo representado como un demonio fiero pero oscuro con cara de demonio. Este reside dentro del mundo subterráneo caótico del Hades, donde él y sus 49 demonios torturan almas en ríos hirvientes de tinieblas. Igualmente en el Evangelio de Judas, y Aldabaoth reside en el Hades con Nebro, que significa el ángel rebelde, y sus secuaces. Se dice de él que es uno de los 12 ángeles que vino y se manifestó para dominar el caos y el mundo subterráneo. O sea, hasta aquí es otra visión de lo que teníamos de Hades. Y hasta en cierta parte, esto lo vamos a ver más adelante cuando ataquemos otro personaje, se vuelve relevante que este mundo del Hades, este reino y su regente, a veces comparten características que van más de la mano con la oscuridad o el caos, más que este mundo preestablecido, ordenado o racional que impuso la civilización, por así decirlo, la civilización olímpica. Y esto hubo un cambio a rajatabla con la llegada del cristianismo. El inframundo fue asociado con el infierno y sus habitantes con demonios. Y los que iban ahí es porque se lo merecía y eran culpables. Porque en el mito griego originalmente todos los mortales íbamos ahí, solo que algunos iban a los campos elíseos y otros iban con castigos. Pero con la llegada del cristianismo, que podría considerarse un sucesor de la cultura helénica clásica, porque después de todo es una cultura romana, una religión romana, un culto romano, tomó parte de esto, pero lo hizo más maniqueo, blanco y negro. Y más tarde el mismo diablo pasaría a tener ciertas características de Hades. Por ejemplo, que cuando usted lo viene a buscar el diablo no es porque esté equivocado, sino incluso es un castigo justo, porque se ha portado mal en esta vida. Y
siempre hay esas leyendas tal vez más folclóricas del diablo. Siempre hace tretas o siempre hace engaños para conseguir las almas de los humanos. Y nuevo, ese tema lo encontramos de nuevo, de que tanto Zeus como Hades como el diablo ahora están consiguiendo o están peleando por esas almas. Siempre se le dan esa idea de que todo el campo de batalla son las almas de los mortales. Incluso ese legado se ve en el cristianismo. Dependiendo de la mitología, el papel que funge el amo del inframundo cambia. Durante la antigüedad clásica, Hades era un ser temible, severo, pero justo en sus juicios con los mortales. Además, el pueblo lo llamaba el adinerado o pudiente, como se dice, displutón o dispater, como símbolo de respeto. Con la llegada de la era helenística, tenemos ya tanto los gnósticos y los cristianos y otros los más comunes, pero obviamente habían otros cultos. Ya empezaron a darle a Hades un papel diferente. De hecho, tomaron parte de la misma idea que Hades era el Zeus catónico y lo trasladaron como el amo y señor del Averno. Incluso lo equipararon con el demiurgo, como ahí más o menos leímos. Básicamente esto se debe que fue el creador del mundo material. Esto es curioso porque revisitando el texto de Manly P. Hall, él de hecho se refiere a Júpiter o Zeus como un demiurgo. Dice: Júpiter, como demiurgo y creador del universo material, es la tercera persona de la tríada creadora y por consiguiente el señor de la muerte, porque la muerte solo existe en la esfera inferior del ser que él precede. En esta parte exploramos brevemente el concepto de los dioses como demiurgos o formadores de la realidad material, más que entonces una introducción al tema. Claro, aún personalmente me abstengo de llamarlos a estos dioses como los demiurgos de la tradición gnóstica, que es básicamente en la tradición gnóstica el demiurgo es el enemigo, el shaitán, el adversario de la tradición o el espíritu. Me digo esto porque me abstengo, porque por un lado algunos de estos dioses eran grandes educadores o civilizadores, como lo vemos a veces en la tradición azteca o los mayas, por lo menos aquí en América precolombina, como Quetzalcóatl, que era uno de estos dioses que venían a educar al pueblo, e incluso, como leímos anteriormente, estaba en contra del sacrificio como forma de pago. Por otro lado, no obstante, tenemos que recordar que algunos de estas, entre comillas, dioses más bien se regocijan ante el aroma de la sangre derramada. Y ahí cuando estaba leyendo esto me acordé mucho de aquella parte de la presentación de Michael Tessarion donde él explica los macrobios. Entonces, para retirarme con esta parte, vamos a cerrar con Michael Tessarion. Muchas gracias. It's important to bring out at this time that the macrobes don't work for free. Though John Dee was successful in contacting them, and though the macrobes did transmit a great deal of information that he desired concerning the quarantine and Stargate problem, they don't work for nothing. And John Dee was soon to find out what it was that they wanted in exchange for their services. What they wanted has had the severest consequences for the future of mankind. The macrobes basically told him that what they wanted was blood. Blood has some very specific occult properties, and that's what the macrobes wanted. And John Dee, his reply was, how much do you want, and when do you want it? Whatever it takes. This thing is already going to take us hundreds of years. Whatever you need for that information, you will get it. And so John Dee literally put the whole of the human race up in a great black magic mass, a great rite to his overlords, the oversouls that were asking him for payment, literally, in blood. Now, blood happens to be the second commonest word in the Bible after God. And Erich Fromm, the German scholar, says, at a deep archaic level, blood is very peculiar substance. Quite generally, it has been equated with life and the life force, and is one of the three sacred substances that emanate from the body. The other two are semen and milk. Semen expresses male, while milk expresses female or motherly creativity, and both were considered sacred in many cults and rituals. Blood transcends the difference between the male and the female. In the deepest level of experience,
one magically seizes the life force itself by shedding blood. Now, of course, we looked at earlier just how bloodthirsty the Nephilim had already been, and the progeny and the empires that came out of the Middle East. We know, and we've looked at how bloodthirsty and how warlike and rapacious those races and nations have already been. And now we're being put, the whole human race is being put up in a pact to some oversouls. Could that explain some of the calamities that we've endured since John Dee's time? Today, a young man on acid realized that all matter is merely energy condensed to a slow vibration, that we are all one consciousness experiencing itself subjectively. There is no such thing as death. Life is only a dream, and we are the imagination of ourselves.